Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana, una vez más le damos la bienvenida a este su espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Como cada día, este espacio viene a llenar ese vacío de la falta de orientación, políticas públicas, propuestas, llamado de atención, información en términos generales que competen al tema de la seguridad. Un derecho insatisfecho en la República Dominicana. Y por eso la importancia de este espacio, porque venimos a asumir un rol que le compete a las autoridades, pero sobre todo a todos los medios de comunicación. Y es el único medio, el único grupo de comunicación que ha tomado en cuenta este espacio. Un espacio que realmente es necesario en todos los medios de comunicación, no exclusivamente en un grupo. Nos sentimos orgullosos de ser los pioneros, de tener un espacio diario para este tipo de información. Y ahora, con más fe, porque tenemos interconexión con ustedes para que opinen y hacer una comunicación más efectiva a través de la interacción. Usted puede llamarnos, usted puede exponer, usted puede orientar y puede quejarse y puede recomendar y puede proponer. Aquí es una participación abierta para todo el que se compromete con una mejor sociedad, con un mejor país, pero sobre todo para tratar de conquistar la paz y la seguridad que está ausente en la República Dominicana debido a la irresponsabilidad de las autoridades, la ineficiencia, el desinterés o, por qué no, la aviesidad, la perversidad de muchos, y entiendo que ahí está el gobierno central, que quieren traer ese desorden, ese miedo y ese temor para que nos olvidemos de la corrupción estatal, de la corrupción administrativa que se protagoniza y se dirige desde el Palacio Nacional. De ahí se desprende la criminalidad y la violencia, señores. No es de otro lugar, es de ahí que se promueve, que se reproduce ese criminal en las calles, ese delincuente común de las calles, de la falta de oportunidades que se roba el gobierno, que se roba la cúpula peledeísta, que lamentablemente deja a la deriva en la frustración y para que sean captados por los criminales, los delincuentes y las pandillas, esos jóvenes ociosos y frustrados que no le quedan otra salida. Necesitan ser acogidos por cualquier organismo, por cualquier grupo, y lamentablemente el grupo que lo acoge es la delincuencia. No es algo adrede, no es algo fortuito, sino adrede el hecho de que tengamos la tasa más alta de desempleados, de jóvenes desempleados o ninis de la región. Más del 29% de los jóvenes dominicanos no tienen oportunidad ni de estudiar ni de un empleo, aún tengan una profesión. Eso es inhumano. Eso es perverso y eso lo promueve el gobierno central. ¿Para qué? Para captar por necesidad, por pobreza y sacarle provecho a la pobreza a esos jóvenes o a esos indefensos que no le queda de otra para sobrevivir que coger un bono gas, un bono luz, una dádiva que no debe ser el medio correcto para el desarrollo, sino capacitarlo, prepararlo para que pueda ser productivo, para que tenga raciocinio, conocimiento y capacidad de innovar y de crear y de insertarse a la modernidad del siglo XXI, para competir no solamente en el mercado dominicano, sino en cualquier parte del mundo, porque usted a través de las redes puede tener un empleo con cualquier compañía transnacional que le da trabajo para que usted lo haga a través de la internet. Conozco muchos amigos que son contratados por compañías internacionales, pero nada de eso conecta con la voluntad
ni con el compromiso de nuestros gobernantes y autoridades. Todo lo contrario, es lo que menos hacen, con respetar la Constitución para establecer el Estado de Derecho democrático y social que manda la Constitución, en igualdad de condiciones para todos. Todo eso está fuera de la realidad. Está con nosotros, como ustedes pudieron ver, el mayor general Jaime Núñez Cosme, una mente brillante, conocedor de la historia y además egresado de la Universidad de Harvard de los años 60. 60, ¿verdad, comandante? 75. De los años, del año 75. Una persona maravillosa que no ha sido utilizado adecuadamente por nuestras autoridades y por nuestra sociedad. Bienvenido, general, comandante. Gracias por la invitación aquí en este conversatorio de mucho interés para todo nuestro país y sobre todo nuestros militares y policías que nosotros defendemos bajo toda orientación. Es decir, estamos trabajando dentro de esa línea porque básicamente Fuerza Armada y Policía son parte del Estado Dominicano y justamente la Estrategia Nacional de Seguridad y Desarrollo está sustentada, ¿verdad?, por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, entre otros estamentos. Sí, comandante, mire, la sociedad dominicana tiene una confusión y los medios se suman a aumentar esa confusión. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí queremos reclamarle a los militares per se y a los policías per se el problema de la violencia y la criminalidad. No es que no haya muchos miembros que caigan en esa debilidad de la conquista de los delincuentes, pero el problema es que la política pública y los recursos no pueden disponerlo los policías y los militares directamente. Eso viene emanado del poder político, de las autoridades máximas. ¿Qué usted podría decirnos para que la sociedad entienda mejor que los policías son hombres de obediencia y los militares también, y hacen lo que le manda el poder político, que ellos no tienen discernimiento ni libertad para deliberar? Eso es correcto. Nosotros nos hemos referido regularmente sobre ese tema, en el sentido de que Fuerza Armada y Policía son entes del gobierno y constitucionalmente, ¿verdad?, no tienen facultad para dirimir, de manera de que cumplen órdenes. Obviamente, la Fuerza Armada como la Policía tienen una ley orgánica la cual deben obedecer y está bien diseñada. Sin embargo, ninguna de las dos leyes se cumplen a cabalidad, porque nosotros ahora mismo estamos en una lucha en defensa de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque la de la policía fue borrada. De manera de que estamos lamentablemente en los tribunales defendiendo la ley, no en contra del gobierno, sino defendiendo la ley que el presidente juró defender tanto la Constitución como cada ley. Aquí la tenemos, siempre estoy con ella, comandante. Mire, vamos a hacer un enfoque ahí para que los amigos televidentes sepan que nosotros hablamos con la ley en la mano. Con la ley en la mano hablamos. Ustedes ven un poco deteriorada la mía, la de la ley 590-16, pero es que la uso mucho, quiere decir eso. Igualmente la Constitución, esa es la norma que debe regir el gobierno para establecer las políticas de Estado de nuestros cuerpos castrenses y policiales. Pero lamentablemente esa debilidad de cumplimiento a la ley y a la Constitución nos pone a la deriva, nos pone a ser débiles y a hacer situaciones de vergüenza, como está pasando ahora mismo con los cuerpos armados, policiales y militares, que están pasando vergüenza en sus actuaciones, porque están contrastando, o sea, contrario, diferente a lo que manda la ley y la Constitución. En vez de proteger vidas y propiedades, defender el Estado de Derecho y la constitucionalidad, están defendiendo grupos de poderes y ayudando y apoyando al mal que representa la cúpula gobernante de este momento. Y como decía el comandante, no estamos en contra de ningún gobierno, de ningún partido, porque no somos partidistas. Somos comprometidos con un mandato constitucional y de ley, y somos hombres de ley y de constitución. Pero ¿qué pasa? Tenemos que decir la verdad, se está violentando la ley y tenemos que hacer el llamado de atención para que se respete esa ley y esa constitución. La propia población se queja regularmente de las actividades delictivas de
algunos miembros de ambas instituciones. Sin embargo, se refieren también a que el poco sueldo que devengan los obliga a buscarse por diferentes medios su supervivencia. De manera que por esa vía es que justamente nosotros nos enfocamos. La ley orgánica de la Fuerza Armada tiene dos componentes adicionalmente. Es la ley de sueldos que no se cumple, la 105-13, y la ley de seguridad social. Y casualmente, y nos extraña, que el propio gobierno dominicano, a través de los estamentos de la seguridad social, ha estado desarticulando ambas leyes, la de seguridad social y la de sueldos. La ley de sueldos porque no se cumple, porque debe ser, los sueldos deben ser establecidos por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los sueldos que se ponen son en parches. O sea, el que tiene más enllavadura, el que tiene más conexión con algún político o algún estamento militar, entonces le ponen algo por ahí. Pero nosotros lo que reclamamos es la ley, no es ninguna dádiva, es un derecho que nos da la Constitución. La Constitución establece derechos y deberes. Nosotros cumplimos con nuestro deber y reclamamos nuestros derechos que están establecidos en dichas leyes. La ley de seguridad social ha sido desarticulada en dos aspectos. Primero, cerraron una ARS que nosotros la habilitamos en 2013 porque el gobierno no daba la contrapartida como establece la ley 8701. Reclamamos ese derecho y nos pasaron todo a SENASA. No decimos que SENASA es malo ni es bueno. Nosotros lo que reclamamos es que nuestra ARS fue habilitada por la ley 8701 y no puede ser suspendida ni eliminada por un decreto o una resolución. El propio Consejo de Seguridad Social, que casualmente aquí tengo un sueldo del día de ayer, Modesto. Enfrente, póngalo de frente, comandante. Rafael Modesto Pérez Modesto. A ver si se puede leer el titular ahí, para que el público pueda compartir. Consciente, porque él en otra ocasión se declaró incompetente para bregar, para resolver los problemas de las pensiones a través del sistema normal de Hacienda, porque la ley establece que nosotros tenemos un organismo, tenemos un órgano que nos rige, que es la Junta Central, Junta de Retiro. Entonces esa Junta de Retiro, aunque no ha estado laborando como debería ser a través de la ley, entonces en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Social determinó, por la insistencia nuestra a través de los tribunales, de que debe ser habilitada. Estamos de acuerdo. Habilitada, pero solamente se refieren al sistema de reparto. La ley no permite a los que ingresaron a partir de 2013, que fue cuando la ley orgánica se publicó, que tenemos opción de ir a la ley de capitalización. La ley de capitalización es una cuenta personal que es de cada miembro, mientras que la ley de reparto es después que usted cumple los 20 años que tiene derecho a acceso a esa ley. De manera de que nosotros insistimos en que se debe respetar nuestra ley y que nosotros, ¿verdad?, seguiremos buscando las anuencias del Estado para consensuar una definición sobre este tema. Comandante, de los detalles de perjuicio que trae este decreto y estas resoluciones que cierran prácticamente y que impiden que los comités de retiro de ambas instituciones, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, operen en un libre albedrío de autonomía y que además no permita que vayan cotizando sus recursos de capital de acuerdo al tiempo que tengan y no con un límite de años. Vamos a hablar después de esta pausa de ese tema y esos detalles de perjuicio. Volvemos en breve. De acuerdo. Nació como una simple idea
pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Del compañero Leonel Fernández. Y maestro fundador de esta organización gloriosa que es el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuánta razón tuviste cuando dijiste en vida que Leonel era una mina de oro? Y yo le agrego que en ese momento era un diamante sin pulir y que ahora es un bello diamante, bien pulido, bien acabado, bien terminado. Ese es para el país y para el PLD, Leonel Fernández Reina. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando en este su espacio Infoseguridad con el mayor general retirado del Ejército de la República Dominicana, Jaime Núñez Cosme. Una mente brillante, lúcida y conocedora de la historia de toda la administración de la Fuerza Armada, pero también de la administración pública, porque fue viceministro de Industria y Comercio en el gobierno de Jorge Blanco. Pero una persona que se capacitó y que demostró su alto nivel intelectual en Harvard, egresado de Harvard del año 75. Y para que ustedes se den cuenta que aquí no se valora la capacidad, ni la ciencia, ni el conocimiento, ni la preparación, esa persona nunca ha sido llamado, después que fue puesto en retiro, por ningún político, por ninguna instancia, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la policía, ni de Industria y Comercio, ni de Interior y Policía, ni tampoco de los gobiernos, ninguno venidero después de esa fecha que fue puesto en retiro. Y eso indica que aquí no valoramos el talento y eso tiene que cambiar. Comandante, cuando fuimos a la pausa hablábamos de que en qué perjudica este traspaso de la ARS de la Policía y de las Fuerzas Armadas a la ley de reparto sin hacerlo como manda la ley y respetando los derechos y prerrogativas que ya tenían adquirido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, realmente tú te estás refiriendo a dos aspectos, ¿verdad? Una cosa es la pensión y otra cosa es la salud, el sistema de salud, que es a través de la ARS. Nuestra ARS que se habilitó en 2003, con la intención de buscar recursos adicionales para los miembros en retiro y también para los familiares debido al costo de la vida y de los medicamentos especialmente. Entonces esa ARS fue habilitada por la ley. Y realmente, ¿qué es lo tradicional que ha sucedido en la Fuerza Armada y también en la policía? Todo incluido, porque el militar y el policía dan un servicio todo por la patria. Entonces, alguna prerrogativa debe tener en algunos de los aspectos. Las pensiones son mínimas, pero la salud debe ser principal. Entonces, la salud nosotros reclamamos, y para eso lo establecimos en la Ley de Seguridad Social como un proyecto de todo incluido, con una participación económica, como dice la ley, con un 3%, pero lo otro que sea de acuerdo al manejo interno, con la suficiente
solvencia que debe tener una institución y transparencia para que los recursos sean adecuados para todos los miembros de la Fuerza Armada y su policía. Entonces, si nos pasan a SENASA y hay que pagar cada vez que se va a una consulta o se tiene que ir a un problema de una enfermedad catastrófica, ¿de dónde va a sacar un adicional un miembro de la policía o un militar? Obviamente, ¿verdad? Ese es el detalle por el cual esas ARS de ambas instituciones deben ser autónomas, de autogestión, con recursos suficientes para que puedan operar y que los miembros activos tengan las condiciones de eficiencia que se les reclama en todo momento, en cada misión. De manera que incluso los hospitales, tanto el de la policía como el de la Fuerza Armada, fueron abiertos, pero los hospitales militares son exclusivos. Nosotros sí, siempre le hemos dado servicio a la población dentro de los programas de acción cívica, pero no abierto para que vaya cualquier persona. No es que queremos discriminar, es que esos hospitales son específicos. ¿Dónde que debe ir el presidente a una consulta? Al hospital militar, como máxima autoridad de la Fuerza Armada. De manera de que esos hospitales deben ser non plus ultra. Y para eso, un equipo de la Fuerza Armada, en el 2002, fuimos a Europa y fuimos a Sudamérica para ver cómo funcionaban los centros de atención primario y los hospitales militares propiamente en segundo y tercer nivel. Y eso todo se ha desbaratado. ¿Por qué? Porque realmente no hay una decisión política que entienda que lo que le estamos planteando está sustentado en conocimientos técnicos, en conocimientos, los que son médicos, ¿verdad? De ¿verdad? Ciencia y de medicina. Correctamente, científicos. En la misma Madrid, el hospital militar fue cerrado en muchas partes porque ellos entendieron que los centros de atención primaria eran los que debían ser la puerta de entrada y no ir a abarrotar los hospitales, el hospital central, por lo que es más eficiente funcionar con centros de atención primario y los hospitales centrales o regionales funcionar como centros de segundo y tercer nivel. En este caso, comandante Jaime Núñez Cosme, hay una situación que nosotros no entendemos. En prácticamente todos los países que nosotros copiamos, como Estados Unidos y algunos países de Europa, España, Francia, los pensionados tienen hospitales especializados y muchos recursos. Son monstruos, y las hermandades de pensionados también. Y aquí vemos una debilidad y una dejadez y un interés como de destruirlo para que se mueran rápido y no sigan viviendo y disfrutando de su calidad de vida ya como retirados. Eso parece un cementerio vivo, nuestra hermandad de pensionados. Un cementerio de hombres vivos parece. ¿A qué se debe esta indiferencia, esta irresponsabilidad de parte de los jefes militares y policiales que no tienen preocupación por los pensionados y que ya lo sienten desvinculados? Tan así que nosotros no decidimos, los pensionados, nada que tenga que ver con nosotros. Porque el comité de retiro de la Fuerza Armada y el comité de retiro de la policía está dirigido por activos. Entonces yo no entiendo eso. ¿Usted me podría explicar? Bien, hay que ir un poco de historia. Si realmente las Fuerzas Armadas su primera ley orgánica fue en 1957. Y ahí se conformó, ¿verdad?, la Junta de Retiro. Pero los hospitales siempre han dado el servicio de todo incluido. Vuelvo a insistir sobre ese tema. Como no había nada más, ¿verdad?, en los aspectos sociales, algunos de los oficiales que ya tenían experiencia en otros países conformaron, ¿verdad?, la hermandad de pensionados como una alternativa para brindarle algunos servicios que las propias instituciones no le ofrecían en los clubes, que normalmente son clubes de vender refrescos y cosas mínimas, no de ninguna recreación en particular. De manera que así se crea la hermandad de pensionados. Ahora bien, cuando nosotros decidimos un equipo conformarla, porque no habían gran cosa todavía tampoco,
conformar una institución de seguridad social que creamos el ISFAPOL en 1982. Entonces nosotros incluimos una cartera de programas que incluía una serie de detalles como es el sueldo por año, que es como si fuera una liquidación, el servicio funerario para las familias que morían y compensaciones para ellos mismos, el seguro de vida, que nunca ha estado vigente excepto para los pilotos en aquellos tiempos, y así una serie de programas que nosotros íbamos desarrollando durante iba implementándose el ISFAPOL. Realmente la policía entendió que debía conformar su propia institución y creó el ISPOL en el 2003. Eso, ¿verdad? El problema ha sido administrativo. O sea, los programas están ahí, los fondos están ahí. Lo que no ha habido es fiscalización ni coordinación en los programas. ¿Quién lo debe hacer? Las altas instancias. ¿Quién lo debe promover? El gobierno central, porque es el patrono. Entonces, el problema radica ahí. Entonces, comandante, ha sido un error llevarse las RS de la policía y de la Fuerza Armada hacia el SENASA, cuando lo que debió hacerse es reforzar la fiscalización y el control de parte de las autoridades. Porque ahora hay un desorden y estamos trabajando y operando contrario a la ley. Fortalecerla, eso es lo único que debe hacer el gobierno dominicano, ¿verdad? Como parte del Estado. De manera que nosotros insistimos, ¿verdad? Que hay que volver a lo correcto, a lo que dice la ley. Nosotros no queremos que sea otra cosa, sino que dice la ley. Ahora bien, aquellos servicios que el SENASA pueda ofrecer en diferentes lugares serán contratados por la propia ARS, porque nosotros no estamos en contra del SENASA, sino en el manejo central de la organización que se llama Administradora de Riesgos de Salud. Incluso cuando se nos ha querido vender como que el SENASA es la panacea, dicen no, pero ahora le agregamos los riesgos laborales. Es que el militar no tiene derecho a riesgos laborales porque están incluidos dentro de la ley orgánica en su servicio de seguridad social. O sea que todo eso está incluido en la ley integral de seguridad social que todavía está archivada en el Congreso Nacional desde el 2008. Pero hay otra cosa que nos perjudica aún más. Cuando somos activos nos descuentan un 3% del salario y ahora nos descuentan un 6% porque ya el Estado dice que no es nuestro empleador y la parte que corresponde al empleador la tenemos que pagar nosotros también. Tenemos más enfermedades, más gastos, menos sueldo, menos oportunidades de trabajo y entonces tenemos que pagar el doble por la seguridad social. Entonces eso es arbitrario, injusto e inhumano. Y además irresponsable de parte del gobierno central, que asume eso, pero entonces luego se desvincula del pago que tiene que hacer, de ese otro 3%. Y eso perjudica a uno. Por ejemplo, mire, comandante, a mí me descuentan 11,000 y pico de pesos para el seguro, pero no me funciona porque no me lo cogen en ninguna parte. Y entonces, un policía lo que paga es a veces 1,000 pesos o 700 pesos y le atienden con mucho más calidad que a uno, que ya está en la postrimería de su vida. Y otra cosa, yo tengo que pagar un seguro aparte. O sea, yo tengo que pagando doble seguro. Entonces, eso es inhumano, injusto y arbitrario. ¿Cómo vamos a resolver eso, comandante? Bien, vamos por el corazón del tema. Cuando trabajamos la ley orgánica, que fue publicada ya en 2013, nosotros fuimos cuidadosos en incorporar aquellos detalles para una Fuerza Armada de futuro, porque los objetivos ya terminada la Guerra Fría habían cambiado. Entonces nosotros logramos que la carrera militar y la carrera policial fuera incorporada en la Constitución, y por eso, como se deriva de la Constitución, nuestras leyes orgánicas establecen la carrera militar que comienza desde el ingreso y termina, valga la redundancia, con el retiro. Pero esa ley orgánica dice que está formada por cuadros activos y cuadros pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no es que no somos militares en retiro, en servicio pasivo.
para cuando la patria nos reclame, porque tenemos la obligación, juramos todo por la patria. De manera que ese es el tema fundamental. Es decir, si nosotros tenemos esa ley que está derivada de la Constitución y el presidente jura, dice, juro ante Dios por mi honor, y etcétera, etcétera, cumplir la Constitución y las leyes. Pues entonces, ¿por qué hay que desarticularla, sino fortalecerla? Y nosotros aportamos los recursos mínimos que son requeridos, como dice la Constitución también en el artículo 61 de la Constitución. O sea que hay que cooperar para eso. Nosotros damos la parte correspondiente. Ahora bien, el servicio es todo incluido hasta la muerte. Y siguen los familiares porque nosotros trabajamos para la familia dominicana y para la familia propia nuestra. Pero parecería ser, comandante, entonces, que nuestro presidente no se da cuenta que esa ley es para activos y retirados o pensionados, porque se hizo un aumento el año pasado para los policías y los militares activos y se excluyó a los militares pensionados. Y no solamente que se excluyó, que cuando trataron de reclamarlo en la John F. Kennedy allá frente a la hermandad, lo gasificaron y dieron instrucciones precisas, el ministro actual de la Fuerza Armada y el jefe de la policía, porque nos los dijo los comandantes que estuvieron ahí, son órdenes precisas del ministro, que lo saquen a como dé lugar, a tiro y a bombazo. Y así lo sacaron, señor. A tiro y a bombazo. Yo llegué ahí a intervenir y a mediar, pude llegar a tiempo, que no hubo una desgracia mayor, y entonces pudimos negociar y llevarlo adentro de la fuerza de la hermandad de pensionados. Pero no hay una consideración de parte de los ministros ni del presidente para cumplir con esa ley que rige tanto a los policías activos y a los militares activos como a los militares pensionados y policías pensionados. ¿Qué es lo que está pasando con esto, comandante? Yo diría que justamente caemos lamentablemente en el tema de falta de decisión política. El ministro de Defensa, que es la máxima autoridad en el aspecto de administración de las Fuerzas Armadas, el artículo 178 le da mandato para que coordine con el ministro de Hacienda y con el ministro de Administración Pública para aplicar la ley de sueldos, de manera que haya una homologación de los cargos de la administración pública con los rangos militares y también de la policía, como una referencia el sueldo. Y sobre ese sueldo de referencia, entonces vendrían los especialismos por la actividad de defensa nacional. Escúcheme, comandante, vamos a poner el artículo de la compensación del 138 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Vamos a ver si lo enfocamos, por favor. 178. 178, sí, dice aquí, sección de sueldos, régimen de compensaciones, Sí. capítulo 6, administración y sueldos. ¿Estamos listos? Para que se enfoque, primero vamos a enfocar la ley, para que vean que la ley de las Fuerzas Armadas, para que puedan contactarlo los amigos televidentes, y luego vamos a enfocar, miren, esta es la ley, y miren que la vamos a abrir en presencia de ustedes, para que se den cuenta que no estamos inventando, porque aquí hay tanta desinformación en los medios de comunicación, y mírenlo ahí, ustedes lo pueden leer, ahí lo pueden leer claramente, los haberes constituidos por sueldos, especialismos y compensaciones inherentes a la facción militar son la retribución mensual que el Estado hace a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y en retiro. ¿Oyeron eso? Y en retiro. O sea que cuando eso no se toma en cuenta a los que están en retiro pensionados, el gobierno está violando la Constitución y la ley orgánica. Léale el párrafo 1. El párrafo 1 dice, vamos, yo lo puedo leer de ahí si tú lo enfocas. Yo lo leo ahí. El párrafo 1 dice, el ministro de Administración Pública, el ministro de Hacienda y Administración Pública, con el objeto de que establezca la homologación de los rangos, posiciones gerenciales y mando militares con los diversos cargos semejantes en la administración pública, en función a las jerarquías establecidas
en el referido sector dentro del mando de la Ley General de Salarios del sector público. O sea, que todo lo que está diciendo nuestro invitado, el mayor general Jaime Núñez Cosme, está conteste con la ley orgánica. Y lamentablemente nuestro gobierno ha dejado de lado ese cumplimiento y ese respeto a la ley que él juró ante la Constitución, la Asamblea Nacional y el pueblo dominicano cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Ahí es que radica ese reclamo que estamos haciendo los pensionados, que está dentro del marco de la ley y de la Constitución. No es por molestar, no es por ir en contra de ningún gobierno, es reclamando un derecho adquirido, una prerrogativa de ley orgánica y de Constitución. Igualmente dice la ley de la Policía Nacional que todos los requisitos y prerrogativas que tenían adquirido los hombres activos de la Policía Nacional también deben ser respetados a los pasivos, o sea, a los retirados y a los pensionados. Y eso se está violentando. Eso es inhumano, injusto, arbitrario, inconstitucional y dictatorial, sobre todo. Estamos viviendo en una tiranía nosotros, cuando eso se viola así, a la franca. Entonces, nuestros hombres de armas, pensionados y activos, tienen que buscar la forma de que esto sea respetado, porque nos están faltando el respeto, nos están violentando nuestros derechos, nos están excluyendo socialmente. Y eso solamente se puede resolver contratando abogados los activos y los pensionados ellos mismos reclamando. Es más, yo creo que nosotros debemos convertirnos en esta hermandad de pensionados, comandante, en la representación de todos los hombres de armas de la República Dominicana, tanto militares como policías, activos y retirados, porque alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Bueno, realmente, como le decía, ¿verdad? La hermandad de pensionados cumplió una función y todavía está ahí, hay que defenderla porque ahí es que están inscritos una gran cantidad de los militares en retiro, muchos. Pero nosotros insistimos, ¿verdad?, en la Ley Integral de Seguridad Social, que obviamente, ¿verdad?, abarca todo eso. No es que descartemos la hermandad de pensionados. Cualquier institución que exista, ¿verdad?, para favorecer miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y sus familiares, nosotros las apoyamos. Ahora bien, debo referirme en ese aspecto en cuanto a la disponibilidad, la existencia de varias instituciones en donde los militares y retirados tienen que acudir por no recibir las prestaciones que corresponden. La hermandad es un caso, ¿verdad? Pero la reserva propiamente tiene también una institución de bienestar social, o sea que hay una disgregación en los aspectos de seguridad social que en vez de ser beneficiosos, por una parte lo son, pero por la parte económica tienen que contribuir en cada uno de esos estamentos que están. De manera que nosotros insistimos en que la participación económica sea mínima. Por ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa de servicios múltiples de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ese es un órgano, ¿verdad?, interesante, porque los militares y los policías normalmente en algunas ocasiones requieren de algún apoyo para alguna empresa, para algún negocio pequeño, y eso está disponible para eso. Nosotros estamos de acuerdo y contribuimos con esa organización. Tenemos que ir a una pausa ahora, comandante. Cuando retornemos queremos hablar un poquito sobre las cooperativas y sobre las reservas. ¿Qué está pasando ahí? No se muevan, retornamos en breve. Estamos conversando con el mayor general Núñez Cosme, Jaime Núñez Cosme, del Ejército de la República Dominicana, quien es un conocedor ducho de la historia de toda esta administración de los cuerpos castrenses, incluso policiales, de la República Dominicana. No se muevan, retornamos en breve. Inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel, tecnología 4K.
Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Nosotros lo bendecimos, presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo como líder nuestro. Nos sentimos como dominicanos y ya no solo como PLDistas. Orgullosos que cuando el liderazgo histórico nacional, por razones biológicas, desapareció de la vida del país, pudimos encontrar un hombre que, como usted, ha sabido dirigir los destinos de esta nación. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Gracias por continuar con nosotros. Quedamos en el segmento anterior, antes de la pausa, que hay una falta de comprensión de la mayoría de los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, tanto los activos como los pensionados o retirados o en estado pasivo, que no comprenden cuál es el objetivo, el rol de sus diferentes instituciones y a veces no saben dónde ir a reclamar. Usted mencionaba la reserva y mencionaba la hermandad de pensionados que deben hacer asistencia y los comités de retiro también. Usted ha dicho algo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Estamos en una especie de guerra fría nosotros ahora mismo, con las incongruencias del Estado y de toda esta administración pública revuelta. ¿A qué se debe ese término y esta situación de que no funcionan estos organismos que deberían ser para satisfacer prerrogativas de seguridad social de los miembros en retiro y activos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional? Gracias por el tema, porque ese es un tema, ¿verdad? Vamos a llamarle subjetivo. Subjetivo para llamar la atención. Regularmente en el Instituto de Generales y Almirantes de la Fuerza Armada, yo siempre soy contribuyente de escribir folletos ilustrativos, ¿verdad? Referente a la institución, especialmente de Fuerza Armada. Entonces, en diferentes ocasiones, nosotros reclamamos entrevistas con el ministro de Defensa, no con el actual, sino con anteriores. Y nunca se nos permitió ir a que nos oyeran sobre temas puntuales, porque nosotros nunca queríamos ir a buscar nada personal. Nosotros defendemos los derechos de todos los miembros de la Fuerza Armada, o sea, en activo y en retiro, porque la propia ley establece que las prerrogativas de los activos y de los retirados y los pasivos es la misma. Obviamente los que ya pasamos a retiro tenemos el beneficio y los que no han llegado ahí no saben si van a llegar. Y utilizamos ese término para llamar la atención, porque nuestra ley orgánica, como leíamos en antes, tiene 13 artículos sobre la seguridad social, que es lo más importante, es el soporte socioeconómico de las Fuerzas Armadas. Y ahí está justamente la ley de sueldos. Entonces no nos hacen caso. ¿Y qué es lo que pasa? Anteriormente, ¿verdad? Nosotros nos referíamos al aspecto mundial. Había una guerra fría entre las potencias. Es decir, que aunque se estaban peleando por un lado, pero siempre estaban cerca en la parte política. En este caso, ¿verdad? Sugerí, ¿verdad?, ponerle ese titular para llamar la atención de que nosotros somos el soporte pasivo, que no somos ajenos a las Fuerzas Armadas. Y si le pedimos una entrevista al ministro, él debe atender nuestros requerimientos. ¿Qué queríamos nosotros hacer en esa ocasión y en otras ocasiones hasta hoy? Sustituir
el proyecto de ley que fue depositado en el 2008 porque había quedado obsoleto al crear la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros en el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas elaboramos, corregimos ese proyecto y lo pusimos a disposición del Ministerio de Defensa para que a través de su canal con la Presidencia de la República llegara al Congreso y fuera sustituido, estudiado, ponderado y obviamente aprobado, con las reservas que correspondan dentro de ese órgano del Estado. Es decir, que por eso sugerimos este título y en realidad lo que dice dentro usted puede determinar que es referente a eso que he explicado. Bien, comandante, yo tengo algunos titulares que me gustaría analizar con usted, que son asuntos de la frontera y asuntos de la eficientización de la labor policial. Euclid, vamos a comenzar por el 4, al primero, sí. Policía premiará a los agentes que saquen armas ilegales de las calles. O sea que ahora la buena labor de los policías hay que premiarla. O sea que el policía no está acostumbrado o no tiene la intención de actuar correctamente si no hay un premio detrás. Está tan mal pago, con tanta miseria, con tanta inhumanidad laborando, que hay que decirle a los policías, le vamos a pagar para que salgan a buscar tal cosa. Pues yo creo que mejor que le recuperemos un salario digno. ¿Usted no cree, comandante? Y que hagan el trabajo como debe ser, porque el policía tiene la mente en otra cosa, no puede hacer trabajo. Eso es lo que está reconociendo el jefe policial con eso. ¿Qué usted entiende? Toda función, ¿verdad? Está llamada a ser cumplida de acuerdo a lo que dice la letra. De manera de que no hay que premiar a nadie porque cumpla con la misión. Eso es su deber. Ahora, que por un servicio extraordinario se le conceda una medalla o sea, un mérito, esa es otra cosa. Ni un ascenso, porque los ascensos se logran a través de los cursos que establece la ley tanto de la Fuerza Armada como de la Policía. Hay un proceso para ascender, no es una dádiva. Es un esfuerzo de cada quien dentro de una carrera que está establecida incluso en la Constitución. O sea que un buen servicio de un policía o de un militar debe ser ponderado, ¿verdad? Se le da es decir, la compensación verbal por haber cumplido con su deber. Pero no hay que pagarle por eso nada más. Es el sueldo lo que se establece por la función que desempeña. Vamos a ver el segundo titular, Euclid. Bájalo un poquito que no se ve. Ese oficial fue muerto mientras pescaba en el río Yaque. O sea, no hay seguridad en ninguna parte. Ya ni para los policías ni para los ciudadanos comunes. Cuando ya ni siquiera las autoridades son respetadas por delincuentes, la cosa no está bien. ¿A qué se debe este irrespeto y este desafío a las autoridades, comandante? Bueno, caemos en el mismo punto, ¿verdad? Falta de decisión política. Las Fuerzas Armadas y Policía reciben órdenes. Voy a referir en el caso mío que serví desde Pedernales hasta Dajabón. Por ahí no me pasaba ningún nacional de ningún país sin que fuera con un papel a través de migración. Ahora bien... Vamos a ver, comandante, que ese tema lo tenemos ahí para la frontera ahorita. Dígame, por favor, lo de la muerte, la de la inseguridad que vivimos los policías y los militares ahora, que estamos al acecho para robarnos nuestras armas. Bueno, no hay seguridad ciudadana, es decir, ¿quién debe cumplir con la seguridad ciudadana? Primero, ¿verdad? Las normativas. Segundo, los que las ejercen, los que las aplican, como es la policía y los demás estamentos de seguridad. Pero los ciudadanos le han perdido el respeto, ¿verdad? A esos miembros que ejercen eso, porque ellos realmente no aplican como se debe aplicar ese derecho que tienen los ciudadanos de ser protegidos en cada actividad dentro del país.
Si no hay seguridad ciudadana, ¿verdad? Y aplicadas las coerciones que se requieren para aquellos que delinquen, entonces no hay forma. Claro, nosotros sabemos cómo se resuelven esos problemas. Primeramente, con sueldo adecuado. Segundo, con una educación adecuada también para que esos ciudadanos conozcan los derechos de los civiles y también los de ellos para que puedan convivir dentro de una sociedad organizada. Nosotros le agregaríamos las herramientas adecuadas, que no tienen herramientas, los policías no tienen armas adecuadas, no tienen chaleco antibalas, radio de comunicación, no tienen transporte público, no tienen plan de vivienda, no tienen seguridad social, y todo eso lo pone a la deriva y lo contrasta con la capacidad que debe tener de fuerza y de decisión y vocación de servicio un policía o un militar en el área de seguridad. Vamos a pasar a la tercera y a la cuarta rápido ahí, Eucri. Aquí dice, Policía Nacional inicia jornada de eficientización de una labor policial. O sea que es ahora que va a comenzar. ¿Usted entendió eso? Tiene 6 años el gobierno y el jefe de la policía tiene 1 año y es ahora que él va a comenzar. Ya por eso debía ser destituido. Todos los que están ahí son ineficientes y ineficaces. ¿Qué usted opina de ese titular, comandante? Es que no hay que promover nada, ¿verdad? A cada funcionario, ¿verdad?, se le asigna su misión y él lo que tiene que hacer eficiente en esa función. Y de ahí repartir también, reclamar, coordinar, fiscalizar la eficiencia hacia abajo para que se cumplan las leyes y los reglamentos. Es decir, que no es titular, eso es lo que hay un amigo que habla por ahí de relaciones públicas. Nosotros no queremos relaciones públicas, nosotros lo queremos es políticas públicas, que son las leyes y los reglamentos con que cada estamento se rige. Así es, comandante. Vamos ahora al cuarto titular. Que aquí sí yo quiero que usted me explique la parte que tiene que ver con la frontera y el riesgo que estamos corriendo con esta frontera prácticamente abierta. Aquí vemos. Gobierno apuesta a la tecnología en la frontera. Danilo Medina inauguró el puesto interagencial en Jicomé. Vigilancia, se controlará acciones zona fronteriza. Y se atrevió ahí el presidente a eso. Eso es lo grande, comandante. ¿Qué usted nos diría con relación a ese tema? Bueno, realmente yo no... ¿Usted tiene experiencia de la frontera? No acabo de entender, ¿verdad?, por qué se necesita otro estamento más, cuando nosotros tenemos brigadas en toda la frontera y tenemos un CEFRON para apoyar al organismo de migración. Entonces, ¿qué va a hacer este comando conjunto adicionalmente ahí? Porque denle esto a las unidades que están, porque ya las unidades no son de combate, ya no tienen que combatir, ellos lo que tienen es que proteger la frontera. Nosotros, comentaba anteriormente, servimos en la frontera y por ahí solamente pasaban aquellos que venían con papeles debidamente firmados. Ahora bien, ¿dónde es que hay que resolver el problema de la frontera? Primero es sacar los que están dentro y después proteger la frontera, pero no hay tecnología necesaria. La tecnología la aplica el soldado, el militar activo, porque una persona que cruza la frontera tiene que recorrer tremendos trechos para llegar a un puesto donde él pueda obtener un vehículo para montarse. Hoy los puntos de chequeo, ¿qué hacen los puntos de chequeo? 10 puntos de chequeo y pasa uno tras otro y lo agarran en Santiago o lo agarran en Asua. No puede ser. O sea que algo anda mal con la Fuerza Armada. Algo anda mal ahí porque nosotros entendemos que no es asunto de relaciones públicas ni aumenta. La tecnología obviamente mejora las posibilidades y de nuevos organismos de como control, pero nuevos organismos no son necesarios. No son necesarios. Comandante, ¿cree usted que está en capacidad la Fuerza Armada para controlar absolutamente la frontera? Seguro que 70.000 miembros tiene la Fuerza Armada. Seguro que sí, tiene de más. Es eficientizar los trabajos. ¿Usted no cree que será que no hay voluntad y que eso es permitido adrede? Eso es lo que señalamos cada vez, no hay voluntad política, porque ¿quién da las visas de aquel lado de la frontera? No es República Dominicana, son otros. Entonces nosotros lo que tenemos que controlar, no la Fuerza Armada, es migración que tiene que ver con esa parte. Nosotros, ¿verdad?, protegemos el espacio físico.
la frontera terrestre, la frontera aérea y la frontera marítima. Para cerrar con broche de oro, yo quiero que usted escuche este audio que está en el número 5, Eudi, con la imagen de nuestra candidatura a la hermandad de pensionados. A ver qué le parece al comandante esto y si usted está de acuerdo con esto que estamos haciendo nosotros y si usted entiende que nosotros tenemos el nivel para hacer una buena representación en la hermandad de pensionados. ¿El audio? Sí. Claro que sí. El 5. Pues déjame mandarte el audio que lo tengo aquí. Dios mío, este muchacho me pone. Bueno, ponme la imagen nada más y ya. Aquí dice que te la mandó el audio, mi asistente. La imagen, por favor, Euclid. Ajá. Comandante, diga qué le parece nuestra candidatura. No, yo estoy de acuerdo. Todos los miembros de la Fuerza Armada y la Policía que concurren dentro de la hermandad de pensionados tienen el derecho de aspirar a dirigirla. Y casualmente, ahora que tú, ¿verdad?, has optado por dirigirla, yo en realidad estoy de acuerdo, ¿verdad?, porque la policía nunca ha dirigido la hermandad de pensionados. Siempre ha estado representada, pero no la ha dirigido. Ya es una cuestión de campaña política, de aceptación de los miembros para ir a las votaciones el día de las elecciones, pero estamos de acuerdo en que, y entiendo, modestia aparte, ¿verdad?, que tú serías un buen representante en la hermandad de pensionados. Bueno, hemos llegado al final de esta majestuosa entrevista, brillante. Me siento muy satisfecho porque es el área más importante, la seguridad social, seguro, que usted ha abordado, los derechos y prerrogativas y lo que manda la ley con relación a los sueldos y los salarios que tanto nos interesan porque son inhumanos y no son conteste con la canasta familiar. Y eso, usted ha sido un luchador desde los tribunales, nosotros desde la calle, también de los tribunales, y entendemos que esto es lo que necesitamos para que los militares y policías de la República Dominicana, tanto en estado activo como pasivo, que son los pensionados, puedan tener un salario digno y calidad de vida que se ha perdido. Gracias por estar aquí con nosotros, comandante Jaime Núñez Cosme, y será hasta la próxima ocasión porque lo invitaremos pronto a seguir repitiendo, debatiendo y fortaleciendo estos debates que son necesarios para crear conciencia en la sociedad dominicana, pero sobre todo en la clase política que no quiere asumir su responsabilidad. Que Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.